¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de jueves. Gracias por sintonizaros a través de la radio. Muchas gracias a toda la comunidad que nos acompaña. Esta mañana me da mucho gusto iniciar este programa porque voy a platicar con un personaje, con un profesional que pues es en esencia un morelense de excelencia, con una gran historia, pero déjenme un poco adelantarme al antecedente, porque ahora estamos muy metidos todos, tratando de analizar, de ubicarnos en tiempo y espacio, y hablamos de la generación de cristal, ¿no? Que la generación ahora de los jóvenes es la generación de cristal, y que si la generación X, que si la generación Z, en fin. Pero esta mañana, aquí en la mesa de la Radio Ciudadana, está pues quien podría ser esencialmente el fundador, o por lo menos una de las figuras más emblemáticas y visibles de una generación de estudiantes, de morelenses, que por allá por 1970, finales de los 60, principios de los 70, pues comienzan a incorporarse a través de su formación de estudios y de academia en una serie de disciplinas que requería en ese momento Morelos y México, ¿no? Finalmente, especialistas técnicos en asuntos que tenían que ver con ese naciente momento y modelo del nuevo campo mexicano, ¿no? Y ellos se autodenominaron la generación del acero. Qué interesante, ¿no? Que se hayan autodenominado y que además con mucho gusto y con mucho orgullo hoy se sigan autodenominando de esa manera. Vamos pues a la conversación de esta mañana. Me da mucho gusto saludar aquí al maestro veterinario, zootecnista Antonio Real Hernández. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, encantado de estar en este espacio para compartir una experiencia de más de 50 años. Fíjese, nada más, así lo dice, medio siglo. Medio siglo. Qué cosa. De experiencia profesional. Bueno, yo le tengo que compartir a nuestro público, y seguramente pues en muchas zonas del estado de Morelos va a resonar, por supuesto, esta conversación con el médico Antonio Real Hernández. Él es originario de Puente de Ixtla. Es médico veterinario zootecnista de la Facultad de Medicina y Veterinaria de Zootecnia de la UNAM. Ha sido profesor de Educación Tecnológica Agropecuaria. Lo fue desde 1982 hasta el 2006. O sea, 24 años. 24 años. Dando enseñanza. Y está preparado hay un breve audiovisual que está preparado con la semblanza de don Antonio Real Hernández. ¿Les parece si la vemos y la escuchamos? Para quien nos sigue en redes sociales la van a poder ver, porque es un video, también está acompañado de un video. Para nuestros amigos en la radio, escucharlo. Es muy breve, lo escuchamos y regresamos a la conversación. Hace 50 años, en junio de 1972, el país lanzó una convocatoria urgente: formar profesionales del campo. En el marco del proceso de admisión de aquel año en el Centro de Estudios Agropecuarios número 8 en Sosocotla, Morelos, cientos de jóvenes, con el alma encendida y los bolsillos vacíos, respondimos al llamado. Solo 50 fuimos aceptados para la especialidad pecuaria, la primera generación. Nos autodenominamos con orgullo: generación de acero. Soñábamos en grande. Aunque el Z8 aún estaba en construcción, con talleres incompletos y salones improvisados, nos quedábamos por las tardes reforestando, descargando camiones, removiendo escombros. Sembramos más que árboles. Sembramos la vida agropecuaria de este colegio. Contra todo pronóstico, vencimos el miedo y la adversidad. Y ese sueño que nos trajo hasta aquí se transformó en vocación. Hoy, medio siglo después, los técnicos pecuarios, los ingenieros agrónomos y los médicos veterinarios zootecnistas de esta generación seguimos de pie, contribuyendo al desarrollo del país. Agradecemos a nuestros docentes por sembrar en nosotros el conocimiento y la confianza. Esta es la herencia de la generación de acero, un legado que queremos transmitir. Sí se puede, y aquí estamos, 50 años después, para compartirlo.
Pues ahí está el preámbulo, digamos, de esta conversación. Hagamos un poco de historia, don Antonio. Fundadores prácticamente de este centro educativo en Sosocotla, que se conoce como el Cebeta de Sosocotla ahora, ¿verdad? Sí. Era el Z antes. Z. Era el Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios, número 8. No estaba la famosa B. La B. Era C. Que era el bachillerato. Z8. Bueno, son ustedes los fundadores. Ustedes, pues este grupo de 50 primeros que son aceptados en esta naciente escuela que pues ha dado finalmente el origen y la formación, la parte inicial de la formación de médicos veterinarios, técnicos agropecuarios, ingenieros agrónomos que son tan importantes, tan escasos todavía, don Antonio, ¿sí? Pues, no, bueno, ya ha ido perdiendo fuerza la formación agropecuaria, ¿no? Ya más hacia las ciencias sociales, a las humanidades, a la robótica, pero eso no da de comer. Esa es la gran diferencia. Menos, ¿no? Sí. Mira, nosotros ingresamos en junio del 72, aparece la convocatoria para cursar técnico agrícola, técnico pecuario, con bachillerato. Empieza el bachillerato bivalente, el bachillerato y una carrera técnica. Y bueno, en ese tiempo México se estaba haciendo una inversión muy importante en el campo. Se estaba intentando tecnificar, avanzar, y obviamente se requerían muchos técnicos de campo, y por eso eran los técnicos a nivel técnico, no ingenieros. Así es. Entonces ingresamos con ese ánimo de aprender con el ansia, con el hambre de aprender, ¿no? Porque además venían de estas zonas usted venía de Puente de Isla, por ejemplo, ¿no? O sea, había terminado ¿qué? ¿La secundaria? La secundaria. ¿Y qué le llama, don Antonio, finalmente tomar por esa ruta? ¿Hacía usted labores en el campo con familia? Mi historia, y es hasta lo que he llegado a desarrollar un modelo educativo agroecológico. Yo crecí en el campo, sembrando, cosechando. Crecí manejando animales, vacas, lecheras, criollas, obviamente, montando burras, caballos, y vi cómo se producía la comida ahí cerquita, ¿no? Cuando mi madre me decía, vete por unas flores de calabaza, ¿no? Para hacer unas quesadillas. En la mañana. No era comprar, era tener. Éramos productores, consumidores. Hoy somos consumidores, compradores, desgraciadamente. Entonces yo crecí en ese ambiente, y eso me motivó a buscar mejorar lo que se hacía, ¿no? Mejorar, aprender cómo mejorar lo que estábamos haciendo. Cuando yo tenía la idea de aprender, no sabía qué carreras existían, apenas atisbos, ¿no? de ingenieros, médicos. Aparece la convocatoria y pues córrele, ¿no? Inscríbete, presenta tu examen, porque además no era de que todos entran, ¿no? Fue una gran cantidad de aspirantes, 50 para técnico pecuario, 50 para técnico agrícola, y tuvieron que esperar un semestre algunos para poder ingresar. Entonces y muchos ya traíamos desde el nacimiento, crecimos en un medio agropecuario. Claro. Teníamos en el alma, en los genes, esa historia agropecuaria, ¿no? De cosechar nuestra comida, de cosechar lo que nos comíamos. En un estado, además, en donde, digamos, el estandarte posrevolucionario, ¿no? Es justamente la tierra. Sí, el campo, la producción, el trabajo en la tierra. Si recuerdas que la revolución se hizo por la posesión de la tierra, ¿no? Esencialmente. Por tener, pero ¿por qué tener tierra? ¿Para qué tener para tierra? Comer, claro. ¿no? Hoy hay que tener tierra para vender, desgraciadamente. Uy, ¿no? qué dato este. ¿No?
Hoy Morelos ha avanzado la mancha urbana por todos lados, ¿no? Y no es un secreto, ¿no? Sí. Pero antes se luchaba por tener una parcela para tener comida. Mi padre decía, después de la cosecha del maíz, a mi mamá, ya no te preocupes, ya la troja está llena, para el siguiente año tortillas vamos a tener todo el año, ¿no? Eso nada más. Esa era la seguridad que teníamos. Y eso lo daba la parcela, el terreno, La ¿no? tierra. Y por eso se cuidaba, por eso había una conexión espiritual, una conexión emotiva con la parcela, con el terreno, ¿no? Era parte de la familia esa parcela, ¿no? Era un legado, ¿no? Porque pasaba de generaciones. Y los zapatistas, pues fue su lucha, ¿no? La tierra, ¿no? ¿Y cómo cambió finalmente al paso del tiempo? Por supuesto, todo. Fíjese qué oportuna esta conversación. Ayer en esta misma mesa donde está usted, estuvo una investigadora, la doctora Alejandra Jauregui, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Y en su primera intervención, hablando justamente de qué ha pasado en los últimos 50 años con nuestro alimento, con lo que comemos, hacía esta reflexión justamente y decía, mira, lo que comían nuestros padres y nuestros abuelos hace 50 años no es lo que comemos hoy. Se ha modificado. Hoy no consumimos alimentos, consumimos productos alimenticios. Y esa palabra antes de productos alimenticios significa que hoy comemos esencialmente cosas que se industrializan y se hacen en fábricas y nos están enfermando más. Hoy hablamos de industria alimentaria. Industria alimentaria. Sí. No de agricultura, no de agroecología, no de ganadería. Industria alimentaria, ¿no? Nos equivocamos, se equivocó ese gobierno de los años 70, de los años 60, nos equivocamos al plantear que el futuro del campo, de sacarlo de esa condición de producción como se tenía, era uno que tenía que migrar justamente a esto, hacia la tecnificación, a la industrialización de la producción. No, la ruptura se dio con el Tratado de Libre Comercio. Ese es el error. Ahí fue el error, ahí fue. Abrir el mercado a productos que no son parte. Mira, hay un concepto que se llama sistema gastronómico. Cada región, cada parte de un país, de este país, de este estado, de los municipios, tiene un sistema gastronómico. El sistema gastronómico tiene 4 componentes, que son los ingredientes, los condimentos, porque no se puede guisar en México sin chile, sin epazote, sin cilantro. Los implementos, los utensilios, que eran cazuelas, la famosa olla de frijoles, que no faltaba. El comal de barro. El comal, el metate, el molcajete, todos los utensilios y las técnicas de preparación. Eso conforma un sistema gastronómico. Pero hoy ese sistema está agonizando, el sistema está extinguiendo. Todos los morelenses, seguramente todos, comemos por lo menos una vez al día tortillas. Por lo menos. O memelas, o gordas, o tlacoyos, o gorditas. Sope, algo así. ¿En cuántos hogares se prepara nixtamal hoy? No, pues, no sé. ¿No? Ni el 1%. ¿En cuántos hogares se echan tortillas, como decía, echar tortilla? ¿En cuántos hogares subsiste la olla de barro, la frijolera, la olla de los frijoles, famosa, ¿no? Entonces nuestro sistema está agonizando, nuestro sistema gastronómico. Y no hay peor pobreza que la desnutrición. No hay peor pobreza que la mala alimentación. Porque hoy las nuevas generaciones están consumiendo algo que no es alimento. La grandeza de este país en su historia, la cultura mesoamericana, su grandeza era la alimentación. El maíz, los frijoles, los chiles, la calabaza y una inmensa variedad de vegetales que genéricamente se llamaban quelites. Pero quelite es una palabra que el quilit significa tierno, hoja tierna. Eso significa. Sí.
Entonces, los guajes, el retoño de guaje es un quelite. El retoño de una calabaza, de un chayote, es un quelite. Ya. No es solamente la planta que conocemos como quelite. Entonces, había una variedad inmensa de quelites. Y eso lleva los micronutrientes que hoy lo ultra industrializado no tiene. Vitaminas y minerales. Se los quitan. Hoy la humanidad, el otro día vi una nota en la jornada que decía: los problemas de salud han rebasado al propio sistema de salud. Imagínate lo que significa, ¿no? No, bueno. Que los problemas de salud ya han rebasado, y relacionados con alimentación, obviamente. Claro. Diabetes, hipertensión, Sí. artritis, sobrepeso, obesidad y todo lo que conlleva, Sí. ¿no? Y lo que significa finalmente el inevitable colapso, ¿no?, del sistema de salud. Sí. Algo que está rebasado, lo que sigue es que colapse. Lo que cuesta hoy atender los problemas de diabetes, los problemas colaterales de diabetes, ¿no? Pues ya arrancó interesante la conversación. Tengo que ir a hacer la pausa. Estoy conversando esta mañana con don Antonio Real Hernández, profesor, médico veterinario, pues un especialista, sin duda, un hombre, una autoridad, diría yo, para hablar de estos temas por su trabajo en la academia, sí, pero también en la investigación y en la práctica. Ahora nos platica de su práctica. Sí. Ana, con don Antonio Real Hernández, médico veterinario, profesor de educación tecnológica agropecuaria. Bueno, tiene una maestría en educación en la UPN, una larguísima lista de reconocimientos y premios por su trabajo de investigación y por su práctica también de agrosustentabilidad, ¿es el término correcto? Agroecología, es diferente. Agroecología, sí. Bueno. Es más específico. Ya nos cuenta entonces del tema. A veces, amigos y amigas, cuando en el ejercicio de la comunicación y en el ejercicio periodístico se hace análisis y encuentra uno que hay cosas que se implementan en un gobierno, como una política, como una iniciativa, y se cuestiona, a veces quienes hacemos uso del micrófono o de una imagen o de escribimos un artículo, pareciera que estamos en contra de todo, ¿no? Y a favor de nada, ¿no? Luego nos dicen, es que estás en contra de todo y a favor de nada. Pero recuerdo muy bien esta discusión, don Antonio. Yo sí la recuerdo muy bien. Estaba yo muy joven, pero sí recuerdo la discusión que hubo previo a este tratado, la firma del Tratado de Libre Comercio, en particular en el apartado del campo, las advertencias que se hicieron desde entonces de la enorme desventaja en la que iban a quedar los productores mexicanos, de la enorme brecha que había, la enorme distancia que habría, pero sobre todo, y lo advirtieron, las diferencias que había entre el objetivo de producción del campo estadounidense y canadiense y del campo mexicano. Lo advirtieron con tiempo, dijeron, nos van a avasallar, se van a llevar entre las patas toda nuestra historia y toda nuestra riqueza de granos, de maíz, en fin. Y la respuesta es sí, pero necesitamos incorporarnos a la tecnología, al nuevo mercado, a la economía de mercado, porque es lo que rifa, esencialmente nos dijo Salinas de Gortari en aquellos años. Y estamos viendo las consecuencias. Sí, mira, cuando rememoro nuestra formación, porque estaba enfocada a avanzar la agricultura y la ganadería, tuvimos una formación muy, muy completa, me atrevería a decir que de excelencia. Tuvimos grandes maestros, muchos de ellos ya no los recordamos completamente sus nombres y no hay registros, pero sí puedo mencionar al médico Juan Chávez Adán, un gran maestro, que nos hizo tener una visión de futuro muy clara. No solamente la formación técnica, la formación metodológica, sino ¿para qué? ¿Para qué estás aprendiendo? ¿A quién le vas a servir? ¿A quién le vas a servir? No de quién te vas a servir, ¿no? El afán de servir a los productores agropecuarios. Entonces, crecimos como alumnos, aprendiendo. Visitamos muchos lugares fuera del estado, como el Instituto de Reproducción e Inseminación Artificial
que producían, comercializaban semen de razas de altísima calidad para los ganaderos. El Instituto Nacional de la Leche, que enseñaban a aprovechar todo lo que era la leche, hasta la última gotita. Varios, el INIFAP, el INIP, que era entonces el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Zacatepec, que tuvo un esplendor grandísimo. Y entonces conocimos esos lugares, la Exposición Nacional Ganadera que se realizaba en la Ciudad de México, y entonces teníamos muy claro qué íbamos a hacer. Muchos se incorporaron de inmediato a la entonces Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera, que apoyaba la tecnificación, la protección del campo mexicano. Algunos nos fuimos a las universidades. De los 37 egresados, hoy por lo menos somos 7 médicos veterinarios. Hay 2 agrónomos, ingeniero agrónomo zootecnista, un ingeniero agrónomo fitotecnista, y de algunos pues ya no supimos, la verdad. En ese tiempo no había internet, no había celulares, ¿no? Entonces cada quien se iba, y aquí llegamos de varios lugares de la República también, y se fueron a sus lugares de origen, pero tuvimos una formación muy importante, y sabíamos a lo que íbamos. Los que tuvimos la oportunidad de llegar a las universidades, pues ya llevamos un bagaje cultural, metodológico, técnico muy amplio. No somos conocidos porque no fuimos políticos, no fuimos empresarios, no fuimos funcionarios, ¿verdad? Nos dedicamos a apoyar el campo desde nuestra formación, ¿sí? Yo llevo ya 42 años de servicio en la educación, pero sigo buscando innovaciones, sigo buscando, porque esa fue mi formación. El cambio. No nos quedamos en la escuela, no nos quedamos en las 4 paredes. Íbamos a las comunidades, a Xochocotla, a Zacatepec, a Tejalpa, a Jojutla, a hacer prácticas. Entonces convivimos con la realidad. Y eso iba adelante, iba creciendo la ganadería, la agricultura, hasta el Tratado de Libre Comercio acabó todo. Ahí. ¿Por qué? Se perdió algo fundamental, la producción social de alimentos. Y quedó en manos de empresarios los alimentos. Es el cambio. Hoy dicen que México tiene una balanza comercial agropecuaria con superávit. Pero ¿sabes qué vendemos? Mezcal, tequila, frutos rojos y aguacate. Y compramos maíz, compramos frijol, compramos chiles, compramos arroz, compramos trigo. ¿Qué quiere decir eso? Estamos equivocados, ¿no? Cuando esa era nuestra fortaleza. Era nuestra fortaleza, era al revés, ¿no? Era al revés, claro. Nosotros vendíamos maíz. Claro. Se vendía maíz. Jojutla era la cuna del mejor arroz del mundo, decían, ¿no? Sí. Hoy ve el molino de arroz de Jojutla, son ruinas. Sí, son ruinas, exactamente, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Morelos tiene un problema muy grave en cuanto a la edad de los productores. Nosotros ya estamos en una edad que ya debemos estar descansando en la hamaca viendo la tele, ¿no? Bueno, Morelos tiene uno de los índices de envejecimiento mayores de la República junto con la Ciudad de México y Veracruz. El 24% somos mayores de 65 años. ¿Quiénes tienen apego a la tierra, a la producción agropecuaria? Somos los viejos. Y nos estamos yendo. Nos estamos muriendo o estamos dejando de trabajar. Y la parcela queda a la siguiente generación y se convierte en un solar urbano, ¿no? Ese es uno de los graves problemas que tiene Morelos. Se termina vendiendo para que se construya una casa, un condominio, una plaza, lo que sea ahí, ¿no? O quede inactiva, ¿ya? ¿No? Es uno de los graves problemas. Entonces, nosotros participamos en esa producción social de alimentos, esa generación de acero, esos 37 egresados, de una forma o de otra nos incorporamos a la producción social de alimentos. Con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia que nos dieron nuestros maestros, Sigifredo Iturbe, Manzanares, Roberto Palacios, Sixto Albarrán, y muchos que ya no recuerdo, pero
pero eran profesionistas comprometidos con la educación, que nos crearon una visión de futuro y un propósito de servir, que hoy se ha perdido desgraciadamente. La producción social de alimentos, ¿qué quiere decir? Los ejidos produciendo, las comunidades produciendo comida, ¿no? Uh-huh. El campesino produciendo comida, produciendo comida, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos sembrando agaves y el agave no se come, es para producir mezcal y venderlo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Cuando debemos estar sembrando maíz, calabazas, frijol, chile, arroz, ¿no? La producción social significa que el agricultor tenga su parcela, tenga 1 o 2 vaquitas, tenga unas 10 gallinas, tenga unos 5 guajolotes, tenga ahí en su patio, como tenían antes las señoras, unas plantas de jitomate, de tomate, de chile, ¿no? Y la señora iba y buscaba ahí, ¿qué hay hoy? Ya se maduraron los jitomates, pues vamos a hacer decíamos un chile de jitomate, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y vete al nido de las gallinas, tráete 10 huevos, ¿no? Del día. Y ya comimos, ¿no? Eso es la producción social de alimentos. Y entonces, lo que yo me dediqué a crear, a formar, a implementar, en la Escuela Secundaria Técnica número 34, de la cual fui director hasta hace 4 meses, un modelo educativo agroecológico, fundamentado para lograr soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Producir eso que te estoy diciendo. Yo necesito maíz, siembro maíz. Yo voy a comer chiles, siembro chiles. Necesito calabazas, necesito semillitas, necesito quelites, lo siembro. Esa es la soberanía alimentaria. Lo que culturalmente, históricamente, las comunidades están acostumbrados a comer. El sistema gastronómico regional vivo. Hacia allá se enfoca la agroecología, porque hoy todo el mundo habla de agroecología, no todo el mundo cree saber, pero nosotros logramos implementar en la realidad, funcionando, ya 4 generaciones egresados con formación agroecológica. A ver, fíjense el tema. Me remonto, por ejemplo, a los años en los que mi abuelo, productor del campo, mi abuela, que se encargaba pues de la casa y de llevarle de almorzar o de mandarle el almuerzo al abuelo que estaba en la parcela. Y pues sí, esta era la forma de la preparación, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, recuerdo muy bien, pues no había comida que no se sentara a la mesa y hubiera un vaso, recuerdo que lo ponían en un vaso, en un frasco, y había pápalos, había guajes, ¿no? No dejaba de consumir guajes, había, una serie decía él, sus hierbitas que se comía. Pero está esto relacionado, y lo digo desde mi experiencia, y pido disculpa por hablar en la primera persona, pero esto es como, pues vivían en la pobreza, hay esta idea. ¿Cierto? ¿Sí lo comparte? Sí. O sea, finalmente esa preparación, comer frijoles, comer tortillas, sentarse a comer con una salsita de jitomate recién cortado, etcétera, y a lo mejor uno se alcanzó para un huevito, pues es comer en la pobreza. Y de hecho, esas familias expulsaron a los hijos a estudiar, a prepararse para salir de esa condición. Para que no sean iguales a mí. Para que no sean iguales a mí, para que no coman frijoles nada más. ¿Habrá sido esa una figura que nos confundió, maestro? ¿Qué opina? Mira, hay creo que fue el presidente Truman, cuando tomó posesión, dice uno de los investigadores que leo, que no tiene mucho que falleció, Gustavo Esteva, Truman acuñó el concepto de subdesarrollo. Y decía Esteva, ninguna palabra ha calado tanto en el mundo más que subdesarrollo. Porque preguntan entonces qué es el desarrollo, ¿no? Y que una de las respuestas que dio Truman, dijo, el modelo de desarrollo para una población es la clase media estadounidense. Y ve hoy cuál es
el impacto de esa política de colonización ideológica. Hoy, ¿cuántas latas de comida hay en una casa? Sí, caray. Sí. Hoy, ¿cuántos tipos de cereales, así entre comillas, están a disposición? ¿Cuántos jugos que no tienen ni un mililitro de jugo natural, ¿no? ¿Cuántos productos que solamente los estadounidenses empezaron a consumir? Y han venido... Yo el otro día, voy a decir algo, fui a la clausura de una primaria y vi un arreglo con un globote así que no me dejaba ver nada enfrente, inmenso, es una basura, sí, ¿no? Una porquería. Y entre lo que hacía el arreglo estaba un botecito de Maruchan. Qué barbaridad. Y otras papitas y toda esa parafernalia de... O sea, no había una fruta, no había un dulce regional, era solamente todo industrializado. Eso es lo que tenemos ahora en la mente, las nuevas generaciones. Lo que hay es una ruptura brutal, una ruptura criminal de las nuevas generaciones con las formas ancestrales de producción, de cosecha, de conservación, de procesamiento y consumo de alimentos naturales. Hoy, ¿quién sabe? Como decíamos, vamos a poner elotes. Pues no, ahí está la señora en la esquina. ¿Cuántos quieres? ¿Con qué los quieres? ¿No? Hoy, ¿quién pone una calabaza para el Día de Muertos? ¿No? Sí. ¿Quién? Hay un guiso que yo pregunto a mucha gente si lo conoce, se llama pepeto. Y me dicen, ¿y eso qué es? Pues era una calabaza camagua que se cortaba y se cocía con chile y epazote, y eso nos comíamos. O sea, la milpa, hoy mucha gente habla de la milpa sin saber qué demonios es. La milpa fue uno de los cultivos, ha sido el cultivo más exitoso en toda la historia de esta humanidad, y fue mesoamericano. El maíz como soporte, la calabaza que con sus hojotas mantenía la sombra, la humedad, y eso no dejaba que hubiera hierbitas indeseables, ¿no? El frijol que fija nitrógeno al suelo, que subía en la caña del maíz, y alrededor los chiles, los quelites, y era un ecosistema perfecto. Justamente eso es la agroecología. La agroecología es aplicar conocimientos del ambiente, que son los productores, los consumidores y sobre todo los reductores. Hoy otra extinción que nadie está viendo es la muerte de la microbiota del suelo. ¿Qué tema? Hoy, y es lo que sostiene la vida de este planeta, ¿eh? No es cualquier cosa. Nos cuenta, ese me parece pues un tema fundamental, la microbiota. Hemos hablado aquí de la microbiota del ser humano, de la que tenemos y nos da la vida, nos permite, esencialmente somos una masa de microbiota andando, ¿eh? Ya nos lo explicó aquí un especialista, esencialmente. Vamos a la pausa. Estamos en la Radio Ciudadana. Regresamos. Me da oportunidad de leer algunos mensajes que tenemos rápidamente. Sí, claro. Gracias a Miriam Martínez Reyes. Dice, vivo en Tierra Blanca, en Putla. Saludos, saludos a la Mixteca oaxaqueña. Si algo tienen allá justamente en ese maravilloso estado con sus 8 regiones, justamente la riqueza gastronómica, ¿no? Todavía de producción. Tengo el gusto de haber estado por allá hace algunos años y bueno, pues da uno cuenta justamente de estas condiciones. Muchas gracias, de verdad les aprecio mucho. Estoy tratando de recuperar los mensajes en la transmisión en Facebook. Ya los tengo aquí, dice Casa Hogarteto y sus amigos. Saludos desde amigos de Morelos, nos saludan desde Michoacán. Tomás Pacheco, soy ingeniero agrónomo por la Universidad Michoacana y los felicito por la información. Pues gracias, muchas gracias, Tomás. Saludos hasta Michoacán, nos está viendo a través de Facebook. La microbiótica, la microbiota, entonces. Sí, de hecho, la agroecología
no es más que recuperar la agricultura mesoamericana. Punto. Ellos sabían cómo funcionaba un ecosistema, cómo lograron combinar las plantas que daban vida a un ecosistema controlado, además controlado, ¿no? Lo que hemos olvidado son se llaman los saprótrofos, los consumidores, los reductores que están en el suelo, son los que reciclan la materia orgánica, son los que reciben toda la materia orgánica de la superficie, la procesan, hay todo un universo de bacterias, levaduras, hongos, es todo un... Y hace muy poquito también se voltearon los ojos los investigadores a esa microbiota. Hoy incluso ya hay una técnica que se llama agricultura regenerativa, de volver a reactivar esa microbiota, porque finalmente es lo que sostiene la vida en este planeta. Imagínate, si toda esa materia orgánica no hubiera reciclado, ¿qué pasaría con este planeta? Son organismos que procesan finalmente la materia orgánica, lo que se va descomponiendo. Y son capaces de desdoblar todo lo que les llega, ¿no? Y lo convierten en minerales disponibles para las plantas, disponibles para que pueda la planta absorber el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el manganeso y toda una serie de micronutrientes que las plantas necesitan. A ver, pero le comento la preocupación porque lo he visto, pero ignoro cuál es el impacto. Usted sí lo debe saber. Lo he visto cuando tengo oportunidad de adentrarme, por ejemplo, los centros de cultivo, lo he visto prácticamente en todos, en Xochitepec, en Tlaltizapán, en Jojutla, en lo que sea que se esté produciendo, ya sea para la caña, ya sea para el agua, para el cacahuate, ya sea para el jitomate, para el chile, unos frascos que huelen espantoso, unos frascos de plástico que tienen almacenados ahora, algunos los tienen ya, algunos ejidos en unas rejas, están llenos. Y me pregunto, ¿qué será eso? Y la sola pregunta me da una respuesta que no puede ser precisamente algo bueno. No, justamente el ecocidio de la microbiota viene del uso de herbicidas y los famosos pesticidas, ¿no? Los agroquímicos contra las plagas y los fertilizantes químicos. ¿Qué es un fertilizante químico? Es como, yo le decía a los jóvenes, para que me entiendan, es como hay un enfermo que tiene desnutrición y le colocamos en la vena vitaminas, minerales, azúcares, se levanta, se pone vigoroso, pero al cabo de cierto tiempo otra vez ponle porque se le acabaron, ¿no? No es lo mismo alimentarlo sanamente para que su cuerpo esté produciendo la energía, ¿no? Igual, un fertilizante químico lo absorbe la planta, se ve rápido, que crece, que se pone verde, pero hay que volver a agregarlo para que siga su proceso de desarrollo. La microbiota, bueno, el fertilizante alimenta, le quita el hambre a la planta, por decirlo de alguna manera. La microbiota nutre. Todos los días le está dando nutrientes a la planta, todos los días, ¿sí? Es la diferencia. Pero significa entonces que el sistema de producción tiene que ser ¿cómo? Agroecológico. Incorporar materia orgánica al suelo. Materia orgánica. La materia orgánica es el alimento de la microbiota. Es el alimento de ellos. Hay parcelas que yo he escuchado a muchos campesinos, ya no siembro porque no da nada. Y si ves, hay parcelas que en este tiempo de lluvia tienen una cubiertita así de pasto nada más, y una que otra hierbita. ¿Por qué? Porque ya son estériles, ya no hay microbiota, ya no hay. Le han puesto cualquier cantidad de herbicidas, sí, y hormonas, no, hay una cantidad horripilante de agroquímicos, ¿no?
cuando es tan sencillo, solamente incorpora materia orgánica, estiércol, hojas. Hoy ya nosotros lo hicimos en la secundaria, reproducir de manera controlada microorganismos, bacterias fototróficas, levaduras, bacterias acidolácticas, y agregarlas al suelo, a los cultivos. Cada 15 días, cada mes, agregas en el agua de riego por goteo o con tu mochila, con aspersión, y eso se va mejorando el suelo. No es maravilloso, no se ve en un día, en una semana. Lleva tiempo. Se va a ver en años, pero va a recuperar los suelos. Y en cambio el fertilizante químico lo pones, no, mira, a los 8 días, ¿ya viste qué maravilloso es? Sí, pero ¿cuánto te costó primero? Sí. Acuérdate cuando empezó el conflicto Ucrania-Rusia, la urea se fue por las nubes. Sí. Y no había, ¿no? Sí. Entonces los que pudieron comprar tenían 4 o 5 toneladas y pues, nomás dime, ¿cuántos quieres? A especular. Sí, especular. Aquí te cuesta 1,200 el bulto cuando costaba 400, ¿no? Sí. Cuando en unos bidones de plástico puedes cultivar tus bacterias. Uh-huh. ¿Con qué? Con melaza, con agua, con un poquito de cenizas. A veces hay que agregar a lo mejor un poquito de carbón activado, de sal, ¿no? Cosas que no te cuestan, ¿no? Que están al alcance. Que esa es la valía, la aportación, a veces poco reconocida, yo creo que poco difundida, de la formación de los técnicos agropecuarios, de los ingenieros, por supuesto, cuando ya avanzan, ¿no? De la gran labor de, pues no sé, de centros educativos como Chapín o de la propia facultad de agricultura o de agronomía, ¿cómo se llama aquí en la Universidad de Ciencias Agropecuarias en el estado, pero los cebetas que hay en el estado y en el país, la importancia y lo poco reconocido que está, porque entiendo que los técnicos agropecuarios pues, no tienen a veces la plaza y tienen que andar ahí viendo cómo les dan un proyecto para que cobren por honorarios. Qué difícil eso, ¿no? También, qué drama, ¿no? Pero fíjate, eso también es parte del poder económico, ¿no? Uh-huh. Porque se les va metiendo en la cabeza que tienes que ser empleado, que alguien te tiene que dar trabajo, cuando estamos capacitados para producir nosotros. Tenemos los conocimientos suficientes, nosotros salimos con conocimientos suficientes para producir, ¿no? Para ser independientes. Con esa tendencia, hablo como tendencia de cómo van las cosas en el mundo y cómo van las cosas en México. ¿Será que en, digamos, los próximos 20 o 30 años, el tema de suficiencia alimentaria, y con esto quiere decir que tengamos las familias la necesidad de reaprender esto que hemos dejado de aprender, porque casi todos, yo digo una gran mayoría de la población en México, tenemos en el árbol genealógico, en nuestro pasado, gente que viene del campo, la mayoría, sino que todos, la mayoría. Pero a ver, hemos perdido esa información, porque hoy quién sabe cómo se cultiva, me decía mi abuelo cuando me ponía los exámenes, el arroz se planta o se siembra, y había una diferencia, ¿no? Entonces ahí me tenía en esas pequeñas diferencias, no todo se planta y no todo se siembra. Lo hemos perdido, pero vamos de regreso tendríamos en 20 años, lo ve así, que tengamos que reaprender para comer. Si no reaprendemos pronto, quién sabe cómo nos vaya, ¿no? Ahí está el señor del otro lado de la frontera. El día que le dé la gana cerrar la frontera a la venta de granos a México, nos vamos a arrepentir toda la vida. ¿Qué problema? Así como está imponiendo aranceles, está imponiendo leyes y decretos y puntadas de loco, cuando diga, no le vendemos maíz, ni trigo, ni avena, ni arroz a México, a ver qué vamos a hacer. Sí, qué cosa. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una agenda 2030 y ya estamos en el 25, faltan 5 años. En 5 años no vamos a cambiar esto. Si no se trabaja con las nuevas generaciones, no hay cambio. Claro. Dice un dicho que el oro viejo nos da la pata. Claro. Los productores viejos se están yendo, se están perdiendo. No hay relevo generacional.
no hay relevo generacional. No hay jóvenes incorporándose en la medida misma que se están yendo. Entonces, ¿quién va a producir comida? Hoy la idea de tener una parcela es para producir agave, para producir flores, para producir plantas ornamentales y comprar frijoles, comprar maíz, ¿no? Uh-huh. Qué contradictorio, ¿no? Qué contradictorio. Para nuestro país con esta historia, qué contradictorio. Se nos ha terminado el tiempo esta mañana. Ha sido de verdad un placer tener la oportunidad de tener esta conversación, que ojalá, si me lo permite, don Antonio, no sea la primera ni la última. Es muy importante, me parece, que tomemos conciencia de este tema. Le vamos a enviar con muchísimo respeto a nuestras autoridades agropecuarias a nivel estatal, federal, y a los señores representantes en el Congreso este programa, a ver si se dan una hora para darle una revisada y escuchar la voz de un hombre con esta experiencia, con esta visión, que además no está solamente en la academia, sino está en la práctica y además en un trabajo de reconocimiento. Lo tengo que decir, y usted no lo va a decir, ni los integrantes de la Generación de Acero, ahora que intentaron regresar al CEBET a sembrar ahí pues un tema de reconocimiento de historia, y no les dieron chance, ¿verdad? No. ¿Qué tal con eso? Pues fue algo muy lamentable, ¿no? Que la autoridad educativa, después de haber hecho un acuerdo previo, después de haber logrado ya una conciliación de tiempo y forma, de repente dice, pues no se puede, punto. No se puede, ¿no? Mandamos hacer una placa conmemorativa, no nos permitieron colocarla. Esperábamos un espacio en la ceremonia de clausura simplemente para dar un mensaje breve, ¿no? Claro. Para ser presente. Pues no se pudo, ¿no? Lamentablemente la autoridad actual tiene los ojos cerrados, o no sé qué tienen, pero no nos permitieron hacerlo. O todo cerrado, ¿no? Porque nosotros queríamos compartir con las nuevas generaciones, ¿no? Decirles, claro, véanos, mírenos, hace 50 años egresamos y tenemos toda una trayectoria exitosa cada uno, ¿no? En su ámbito laboral, en su ámbito profesional. Claro. Todos fuimos exitosos, ¿no? Acérquense, esto sabemos, esto sí, podemos transmitir, ¿no? Claro. Valoren lo que están aprendiendo. Absolutamente. ¿No? Sin embargo, pues no hubo esa oportunidad. Se lo pierden ellos. Pues sí, se lo perdieron. La verdad, se lo pierden ellos. Se lo van a perder, ya lo van a reflexionar. Ángel, en Cuautla, buenos días. Exacto, Roberto, es con la que habla. Primer paso sería difundir más. Saludos de parte de David desde Jiutepec, Progreso, San José. Gracias. Buenos días. Todavía habemos personas que nos gusta sembrar, trabajamos en la albañilería, pero ya que se acerca la temporada sembramos maíz morado, que es muy rico, más que el blanco. Ojalá y se fomente siempre la siembra para mejorar nuestra alimentación. Saludos, buen día. Pues de eso estamos hablando justamente. Un abrazo a todos los productores en las distintas regiones, en Morelos, en la región oriente, en los Altos, en el sur poniente, en la zona metropolitana, cada vez menos, pero hay todavía en la zona metropolitana algunos ejidos que están activos. Sabemos que son los que nos escuchan en la radio y se los apreciamos mucho, de verdad. Y yo le aprecio, le agradezco a don Antonio Real Hernández, médico veterinario, maestro, formador, impulsor y estudioso además de la agroecología, su tiempo y sus conceptos esta mañana. Se lo aprecio mucho. No, pues gracias a ti por el espacio y ojalá. Tengo escrito un libro. ¿Lo recomienda? Estoy empezando a publicar. Ah, muy bien. Tratar de publicar y me gustaría que en otro espacio me permitiera. Hablamos de ello. Hablar de ese libro, porque hay una propuesta muy, muy clara que se llaman Unidades Agroecológicas Familiares para la Soberanía Alimentaria. Sensacional. Ese es el tema. Enfocado a la producción social de alimentos. Sensacional. Hablemos y mucho de ello. Lo necesitamos. De verdad, guarden este mensaje que nos deja aquí don Antonio. Si un día las cosas cambian, y ya vemos que pueden cambiar en cualquier momento, nos dicen no más maíz para México, no más granos para México, atención, con lo que podría pasar. Entonces, sí tenemos que voltear al tema. Por más ocupados que andemos, todos necesitamos comer, todos. Y de eso se trata. Nos vamos. Gracias. A nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción del programa, Alan Huesca en la realización, Felipe Campos en la asistencia y en redes sociales. Muchas gracias. Soy Roberto Díaz Guerrero. Mañana cerramos semana en Jojutla, desde Jojutla a través de Cañaveral 100.5 FM. Allá vamos a transmitir. Por allá nos saludamos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Se quedan con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca. Buen día.
Finalizamos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día. Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca.